Entonces estamos en la alimentación. Entonces cuando usted lea algo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que parece que está anulando lo que se estableció antes, existen tres cosas. No estás leyendo bien, no estás en el contexto, o la falta de conocimiento de la Torá, ¿ya? Te, te hace ver las cosas distintas. Entonces, establecemos esas cositas, ¿ya? Y nos vamos con esta clase. Saludos, hermanos. Saludos a todos. La paz sea con ustedes. Amén, gracias. Vamos acá. Mire, la clase pasada establecimos qué eran los animales limpios y los animales impuros, los aptos y los no aptos, ¿ya? Y eso lo estableció el Señor en el Sinaí. Pero si usted revisa el Génesis, el Señor también le dice a Noé, ¿ya? El Señor también le dice a Noé de animales limpios y de animales sucios. Porque el criterio del reino, amado hermano, el criterio del reino no cambia. ¿Usted cree que el Señor en un tiempo le va a decir animales limpios ahora y después le va a decir sucios, animales sucios ahora y después le va a decir limpios? No, el criterio del reino no cambia porque Él no puede cambiar. Él no puede cambiar, Él estableció y así debe quedarse. Los que hemos entendido mal somos nosotros, por no comprender, por ser indoctos en la Torá, por ser indoctos en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, ahí está establecido todas las ordenanzas de Dios, ¿ya? Entonces, uno tiene que revisar, y hay que ver qué sucedió. Y para eso, usted tiene su cuadernito, ¿verdad? Tiene su cuaderno, su Biblia. Si no tiene tiempo de buscar en la Biblia, anote las citas para que las revise, para que las pueda entender. Pasa eso por no conocer la Torá bien. Sucede que uno después va revisando los versículos que vamos a ver ahora, los pasajes bíblicos, porque solo enseñamos, amados hermanos, por medio de la palabra, lo que dice la Escritura, no lo que dicen los libros de otros hombres, sino que lo que dice la Escritura y su exégesis y su buena interpretación. Entonces, quisiera que viéramos tema número 9, la alimentación, clase número 23. Ahí nomás. Amén. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que reinas con misericordia, con justicia. Bendita es tu palabra que nos santifica y nos lleva por buen camino. Gracias, Señor, por nuestro Yeshua, por aquel que dio su vida y nos enseñó el camino de regreso a casa. Gracias, Dios, porque estábamos perdidos, mas hoy, Señor, tú nos has encontrado. Hemos escuchado tu voz y nos hemos dado cuenta que no pertenecemos a este sistema, que pertenecemos a tu reino. Queremos escuchar tu palabra, queremos que nos ayudes a entender, a comprender tu escritura, Señor, lo que tú estableciste de la manera correcta, Señor, de la manera que a ti te agrada. Abre nuestro entendimiento, Señor. Clava en nuestro corazón tu escritura, Señor, para poder cumplir lo que a usted le agrada, Señor. Gracias te damos por este día, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.
Amén. Aleluya. Amén. Mire, antes de comenzar, sí, vamos a ir a Marcos, capítulo 7, del 1 al 23, ¿ya? Amado hermano, vamos a revisar si realmente es o no es. Eso no es, ¿ya? No lo vamos a establecer nosotros, sino que la palabra de Dios sea la que establezca todas las cosas. ¿Ya? Dice, como todo el mundo dice que con Jesús las cosas cambiaron, entonces se toman de Mateo en adelante y empiezan a enseñar todas aquellas cosas. Todo el mundo enseña así. Y empiezan a enseñar, sacan de contexto las palabras y enseñan otra cosa. Entonces, para volver al Padre debemos, ¿por qué parece que está cambiando? ¿Por qué parece que es un nuevo tiempo? Y vamos a revisar, ¿ya? Dice así, lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre, mire, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, usted subraya ahí, ¿ya? Comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿ya? Los condenaban. ¿Por qué lo estaban condenando? ¿Por qué lo estaban criticando? Por las manos inmundas. ¿Qué estaban comiendo? Pan. Usted establezca eso. Estaban comiendo pan, ¿ya? Y no se lavaron las manos, ¿ya? Entonces, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Explico. Existían leyes que tenían ellos desde la tradición de los ancianos, que no es la ley de Moisés, ¿ya? Que son leyes de ella, en donde no comían si no se lavaban las manos. Pero aquí ven a los discípulos de Jesús comer pan sin lavarse las manos. Entonces la crítica, ¿cuál era? No se lavaran las manos. Entonces, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, o sea, muchas otras formas, ¿ya? Como, aquí explica muy bien, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, ¿ya? Y de las camas. Entonces, habían tradiciones para poder guardar la ley de Moisés, habían otras leyes que ellos desarrollaron y que se fijaban más en esas cosas que en el espíritu de la ley, ¿ya? Entonces, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le dice, no andan conforme a la ley de Moisés, sino que le dice, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, ¿ya? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Pues mire, lea bien, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Mandamientos de hombres. Entonces, lo que ellos enseñaban como doctrina eran mandamientos de hombres. No está hablando de la ley de Moisés, porque Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar a Moisés. Cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, está diciendo, no penséis que he venido a abrogar a Moisés, ni a los profetas, sino que he venido a cumplir. Entonces aquí le dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y está citando a Isaías 29:13. Jesús está hablando de Isaías 29, capítulo 29, verso 13. ¿Lo puede anotar ahí? ¿No lo tengo yo anotado acá? Ah, sí, mire, está ahí. Está anotado. Entonces, dice, vamos analizando. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿ya? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? La Torá, ¿ya? Los escritos de Moisés. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, los judíos tenían el problema, no todos, ¿ya?, de poner por sobre el mandamiento, se habían olvidado del mandamiento de Dios, de los mandamientos, y tenían más mandamientos ellos para guardar vuestra tradición. Entonces, cuando la Escritura habla de tradición, no está hablando de Moisés, habla de la tradición de los ancianos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Moisés dijo, o sea, aquí lo destaca. Aquí Yeshua destaca a Moisés. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Le está dando un ejemplo. Les da un ejemplo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Ya? O sea, el honrar a los padres es algo poderoso. ¿Ya? Pero vosotros decís, le dice a los fariseos y a los escribas, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Le explico. Jesús le dice, ustedes tienen tantas tradiciones que le han engañado al pueblo, porque los hijos tienen orden por Moisés de honrar al padre y a la madre con ayuda económica. Eso es lo que le está diciendo, con ayuda económica. ¿Ya? Y ustedes les enseñaron a esos hijos, mire, la ayuda económica que ustedes le van a dar a sus papás, ustedes díganle a su papá que es su ofrenda. Entonces la traen al templo. Eso es lo que estaba pasando. Los sacerdotes le estaban enseñando al pueblo a quebrantar la ley de Dios. Era más importante para los fariseos, para la gente que estaba a cargo, que dotar esta ofrenda. No, la ofrenda al Señor está primero. ¿Ve? Entonces estaban cambiando y tenían. Entonces le pone esto como ejemplo de lo que vienen tratando, de lo que vienen ahí agarrándose, ¿ya? Entonces, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, los que impedían la ayuda a los padres y la madre, a los hijos, eran los mismos sacerdotes, fariseos y escribas, que eran la tradición de los ancianos, ¿ya? Entonces, invalidando, dice el versículo 13, invalidando
la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito, ¿ya? Es lo que está escrito. Es lo que se puede comprobar, porque está escrito, ¿ya? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y entended. ¿Ya? Mire, antes de entrar en el 15, ¿qué es lo que resalta el Señor? ¿Qué es lo que resalta Yeshua? Que han invalidado la ley de Moisés, que han invalidado la ley de Dios, que es la misma ley de Moisés, por sobre sus tradiciones. ¿Ya? Ahora sigamos. Establecemos eso, ¿verdad? Que está aquí, dicha por las palabras de Jesús. ¿Ya? Dice el 15. Y le dice a toda la gente, oiga, escúchenme. ¿Ya? Y voy a desafiar a esto. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para ir, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué dijiste, Señor? Le dijeron. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿Tampoco ustedes entienden? ¿Ah? ¿Tampoco ustedes entienden? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Ya? Aquí vamos a leer todo, no vamos a omitir nada para explicarlo. ¿Ya? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. De aquí se toma el mundo cristiano, para empezar, que Jesús había limpiado los alimentos. ¿Ya? De aquí se toma. Pero analice usted. Jesús le estaba reclamando a los fariseos que estaban quebrantando el mandamiento de Moisés. O sea, Jesús por un lado le está reclamando a la gente, a los fariseos, que ellos quebrantaban el mandamiento de Moisés. Y luego él mismo está, por medio de esta frase que dice, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Si Jesús se atrevió a hacer limpios los alimentos que eran inmundos, yo le digo que él también entonces estaba quebrantando el mandamiento de Moisés. Piense un poco. Entonces, ¿cuál es el conflicto aquí? De entendimiento. De entendimiento. Primero, no lo dice él, lo dice el escritor. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Segundo, ¿ya? Es un comentario, no son palabras de Jesús. No estoy diciendo que no sea palabra de Dios. ¿Ya? Segundo, dice, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, ahora usted piensa un poquito, como usted era un poquito, ahora usted ha aprendido algo, y hemos aprendido todos juntos. Entonces, cuando decimos en el contexto bíblico, cuando decimos alimentos, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando decimos en el contexto bíblico, alimentos, ¿qué está diciendo? Lo que está permitido. Lo que está permitido. Lo que es apto. ¿Ya? El problema aquí de este conflicto no se trata del alimento limpio y alimento inmundo. Todo este contexto se trata de las manos sucias. O sea, haciendo limpio todos los alimentos. O sea, si yo con mi mano sucia tomo una presa de pollo, yo trabajo en la construcción y más de alguna vez
he agarrado un truto de pollo en algún asado, con las manos sucias. Entonces, la ley de ese entonces, de los ancianos, la tradición, decía que yo no, con las manos sucias yo no podía agarrar el pollo porque la suciedad de mis manos hacía inmundo ese alimento. Hacía inmundo ese tuto de pollo. ¿Ya? Lo hacía inmundo por yo tener las manos, por no lavarme, por no seguir la tradición de los ancianos. ¿Ya? Yo al tomarlo hacía inmundo el alimento. Eso es lo que está. Entonces, Jesús les dice, todo esto, que si aunque tú tomes el tuto de pollo o el pedazo de pan, es un ejemplo que estoy dando, con las manos sucias, no es problema. Entonces, hace limpio todos los alimentos. O sea, no está contaminado el pollo, no está contaminado el pan, porque es un alimento que Dios creó, algo apto. ¿Ya? Eso es aprender, hermanos, a ver las cosas en contexto y con lentes hebreos, porque para tener lente hebreo tenemos que ir a la cultura y a ver a qué se refería, qué enseñaba y por qué. ¿Ya? Entonces, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. O sea, si yo agarro un pollo con las manos sucias, yo no contamino con mis manos sucias el alimento. Porque si aquí dijera, si Jesús hubiese autorizado a decir, chiquillos, agarren el pedazo de costillar de cerdo, total, lo estoy haciendo limpio, yo le quiero decir que entonces si él hubiese autorizado a comer algo inmundo, él no sería el Mesías. Porque él cumplió toda la ley perfectamente. Solo que nosotros no nos enseñaron a ver bien, sino que nos enseñaron a sacar de contexto lo que está establecido, por no entender la cultura, por no entender el trasfondo de las cosas. ¿Ya? ¿Se entiende? Dígame algo. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo, hermanos? Entonces, Jesús no pudo haber limpiado lo que el Padre dijo que era inmundo. No lo limpió. Porque eso lo estableció y para siempre. Lo estableció para siempre. ¿Ya? La ley de Dios no es inquebrantable. ¿En dónde dice que la palabra de Dios permanece para siempre? ¿En el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento dice. Por lo tanto, esa palabra permanece para siempre. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo orden y que aprenda a escudriñar la Escritura, donde se nos dijo que Jesús hizo limpio todos los alimentos, es porque hay una mala interpretación. Es imposible que Jesús, el Santo de Israel, haya comido algo inmundo. Pero la ignorancia de no conocer la instrucción de Dios nos lleva a pensar aquellas cosas. Entonces, pero decía, el 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ya lo que hablamos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. O sea, mire, leamos del 21, mire. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿ya? Los adulterios, Torá, ¿ya? Las fornicaciones, Torá. Los homicidios, Torá. Los hurtos, ¿sí? Está hablando de todos los mandamientos, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro sale y contamina al hombre. Si Jesús está hablando de todos los mandamientos y de toda la Torá, la instrucción de Dios, luego, ¿cómo pudo haber hecho al rico cerdo limpio? Imposible. No está hablando de eso, está hablando de las manos sucias. Hay que leer el capítulo completo. Hay que leer el capítulo completo
ver a qué se refería y cuál era el conflicto. Nunca. Yo le pregunto, si, porque aquí ni siquiera Jesús había muerto, ¿ya? Ni siquiera había muerto, porque todos dicen que cuando Jesús murió, hizo limpio todas las cosas. Yo le pregunto, amado hermano, sí, objetivamente, usted sáquese su idea de su cabeza, objetivamente, ¿Jesús murió por los cerdos? ¿Jesús murió por los cerdos? No. Él vino a morir por aquellos pecados que no tenían perdón, para que su pueblo pudiera volver delante del Padre. La instrucción de Dios sigue al pie de la letra. Amén. Amén, hermano. Repáselo y véalo. Repáselo y véalo. Mire, no puede el Señor estar quebrantando. Les reclama aquí, ¿ya? En el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, Yeshua está exaltando el mandamiento de Dios, la ley de Moisés. Os aferráis, dice, a la tradición de los hombres, a lo que creen los hombres. Los lavamientos de los jarros, los vasos, a beber, hacer otras muchas cosas. Les decía, también invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Eh? Está muy claro, hermano, está muy claro. Jesús no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla, Él la cumplió, por lo tanto no puede Él estar diciéndole, papá, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, yo hoy día voy a declarar que los cerdos son limpios. ¿Usted cree que hizo eso? ¿O vino a obedecer? Dice que fue obediente hasta la muerte, en todo, y no le fue encontrado pecado. Pecado, la definición de pecado es Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Anótelo, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Eso es el pecado. Está muy clarísimo ahí. Amén. Entonces, ¿de qué se trataba este pasaje de Jesús? De las manos limpias. De las manos limpias y de las manos sucias, ¿ya? Que podían agarrar con las manos sucias un pedazo de pan. Eso estaban haciendo los apóstoles, no se lavaron las manos y estaban reclamando por el pan. No, los fariseos estaban reclamando por las manos sucias. Entonces, hace limpio todos los alimentos. O sea, chiquillo, mire, si tiene hambre y tiene las manos sucias, no tiene agua, coma. Coma. La costumbre en ese tiempo, hermano, no era usar tenedor, ni cuchara, ni cuchillo. Se comía con las manos. La costumbre era así. Se comía con las manos. Entonces, se hace limpio. El que yo tome con mis manos sucias no contamino lo que es alimento. La definición de alimento está en Levíticos capítulo 11. Ahí dice lo que es alimento y lo que no es alimento. Amén. ¿Se entiende? Para que avancemos, ¿ya? Cualquier cosa, amado hermano, que está en Levítico y dice, estos son alimentos y estos no son alimentos, así es. Y es para siempre, no es por un momento, y no es para un puro pueblo. ¿Usted cree que si Dios nos manda y nos pide santidad a nosotros, a un pueblo les pide cierto tipo de santidad y a nosotros nos pide otro tipo de santidad? No, dice la Escritura, una misma ley para el natural como para el extranjero. Es lo mismo para todos. Dios no tiene doble estándar. Solo que se ha malinterpretado mucho la Escritura, mucho, por no conocer lo que fue establecido desde antes, que eso se llama ley de precedencia. Amén. Amén. Si usted quiere venir a la santidad, usted tiene que obedecer al Padre. Vamos a ver otro conflicto en la Escritura y la vamos a analizar. Vamos a ir a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10.
le voy a pedir que para entender, usted se deje todos sus pensamientos, su forma de ver las cosas y pueda aprender. ¿Ya? Hechos capítulo 10. Este es un pasaje controversial porque de aquí se saca y de aquí se sacó, ¿ya? De aquí se sacó la doctrina de que todo está limpio, ¿ya? Pero lo vamos a poner a prueba al examinarlo y vamos a ver si es así, ¿ya? Dice así, sígame en la lectura, ¿ya? ¿Quién se lo sabe, reafirme su convicción en la palabra de Dios, ¿ya? Reafirme su convicción en la palabra de Dios. Amén. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, o sea, un gentil, ¿ya? Centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, ¿ya?, al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día. Wow, vaya hora. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Ya? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. ¿Quién es Simón? Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Ya? O sea, Cornelio, un gentil que era piadoso, era justo entre las naciones, vio una visión en el cual el ángel le dice: manda a buscar a Pedro, ¿ya? Porque él te va a decir todo lo que tienes que hacer. Ah, bien, ¿ya? Y toma a 2 de sus criados y a un soldado y les cuenta lo que le pasó y manda a buscar a Pedro, ¿ya? ¿Hasta ahí? Entonces, el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ya, los que envió Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro, a esta otra escena, Pedro, aquí vamos al contexto, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, ¿ya? Y tuvo gran hambre. Pedro iba a orar y tuvo hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, o sea, le estaban preparando algo para comer, le sobrevino un éxtasis. Cayó en coma, ¿ya? Cayó en coma, por decirlo así, ¿ya? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿ya?, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Ya?
Entonces Pedro dijo, mire, no, Señor, ¿ah? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se da cuenta? Pedro guardaba Levítico 11. Amén. Guardaba Levítico 11. Entonces sigamos. ¿Ya? Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. De aquí, amado hermano, del 10-15, se toma todo el mundo, ¿ya? Se toma todo el mundo del 10-15, cuando dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces todo el mundo dice, ¿ves? Que aquí Dios hizo las cosas limpias. Pero sigamos leyendo a qué se refiere todo esto. ¿Ya? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entre comillas le digo a usted, un lienzo con 4 puntas, para que los que saben más piensen, un lienzo con 4 puntas, una capa con 4 puntas. Wow. Zacarías, en aquel tiempo vendrán 10 y se tomarán de una punta. Ya, bueno. El 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, descendió de sí. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, terminó la visión, Pedro quedó, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque yo no puedo comer estas cosas. Nunca las he comido. Y él se niega. Entonces, él queda, dice, mientras estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión. Y ahí mismo llegan aquellos hombres que había enviado Cornelio, ¿ya? A tocarle a la puerta. Sigamos. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, seguía pensando, para Pedro no estaba concluida la visión. ¿Ya? No era matar y comer. Él estaba todavía ahí, no puede ser. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Ya? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Allá afuera hay 3 hombres. Levántate pues, le dice el Espíritu, levántate pues y desciende. Mire, y no dudes de ir con ellos. Subraye eso. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados, perdón. Entonces Pedro, el 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente
levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, perdón. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, no estaba Cornelio solo, sino que reunió a los parientes y a los amigos más cercanos. Va a venir Pedro. Va a venir Pedro. El Señor me dijo que iba a venir, que lo mandara a buscar y él viene para acá. Entonces, cuando Pedro, aquí ponga atención, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Wow. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Muchos se habían reunido. Quedó ahí, hay muchos. Entonces, ponga atención a esto. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí Pedro resuelve la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿En qué le mostró Dios? Cuando bajó el lienzo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Explico. Para los judíos estaba estrictamente prohibido entrar a la casa de un gentil y de juntarse con ellos, menos comer con ellos. Entonces cuando baja el lienzo y ve los cuadrúpedos, los reptiles, todos aquellos animales, lo que sucede es que Dios le estaba mostrando, y el apóstol Pedro resuelve la visión cuando entiende, cuando el ángel le dije: desciende, en el 20, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y Pedro resuelve la visión. Lo que significaba la visión era que a nadie, que a ninguna persona extranjera la llame común o inmunda. Nunca la visión se trata de alimento. Nunca. ¿Por qué? Porque para los judíos, las demás naciones, los que no tenían la ley de Dios, las demás naciones eran los perros, los cerdos. Es fuerte decirlo, ¿verdad? Para los judíos, para las demás naciones, eran animales sucios. Animales sucios. Entonces la visión, lo que le dice a Pedro: ya no lo sigas llamando sucio. Ya no lo sigas llamando así. Te puedes juntar con ellos. Aleluya. Si es muy fuerte el decirle a las demás naciones que los judíos, ¿cómo podían ser así tan déspotas? Yo le digo que Yeshua mismo dijo: no deis las perlas a los cerdos. No deis las perlas a los cerdos, refiriéndose a las otras naciones. Y eso tiene una connotación más profunda, porque se trata de la riqueza de la Escritura. Porque los otros pueblos no entienden la Escritura. Y hasta el día de hoy no entendíamos. Entonces, este pasaje en Hechos 10:15, que dice: no llames común, o sea, el mundo de la cristiandad ha dicho, y muchos otros también, y así lo aprendimos: ¿ves que Dios hizo las cosas limpias? Y no se trata de alimento. En el contexto
se trata de la gente, de los otros pueblos. Y aquí Pedro lo resuelve. Si no, aquí diría que la alimentación se cambió. Y si se hubiese cambiado, entonces serían falsos apóstoles. Porque la palabra de Dios no la podemos cambiar. ¿Ya? Y eso resuelve. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso cambia cuando uno ve en contexto a qué se refiere, cambia la situación. Cuando usted está acostumbrado a ver solo un versículo y hace teología con un versículo, usted está desvirtuando absolutamente la Escritura. La señal y la luz que está alumbrando la Escritura. Las cosas hay que verlas en contexto. Amén. ¿Quedó claro? ¿Queda claro? Está ahí. Está ahí. Amén. Bien, Matías. También Jesús dice el pan a los perrillos. El pan a los perrillos, lo que cae de tu mesa. Y es verdad. Era muy fuerte. De hecho, les tengo una sorpresa. Jesús nunca fue a predicarle a los paganos. Jesús nunca fue a predicar a los gentiles. Y la primera vez que envió a predicar el evangelio del reino, dijo, no entréis donde los gentiles. No vayan a los gentiles. Porque ¿cómo le va a predicar el reino de Dios a los gentiles si no conocen la Torá? Si no entienden. No entendíamos. ¿Ya? Juntar todo eso es poder ir entendiendo el contexto de las cosas, que los apóstoles son verdaderos, hermanos, son verdaderos, porque ellos no transgredían la palabra de Dios, porque aprendieron del mejor, aprendieron del justo de justos, aprendieron de aquel que sabía cómo hacer las cosas y cómo poner cada cosa en su lugar, aleluya. Aquel que vino a devolverle la gloria a Dios y a devolver la gloria de Israel. Aprendieron del mejor. Bendito es su nombre. Amén. Quisiera que viéramos algo más. Vamos, Romanos 14, no sé cuánto tiempo llevo. Estamos viendo palabras sacadas de contexto, ¿ya? Para entender, amados hermanos, ahí estamos, ya, esos 24 ya, ahí. Para entender al apóstol Pablo y para ir a revisar lo que el apóstol Pablo escribió, miren lo que dice. Habría que ver esto. Hechos 24:14. ¿Ya? Si el apóstol Pablo enseña otra cosa que no sea la palabra de Dios, es un falso apóstol. Entonces, mire, revisemos. Hechos 24:14, anótelo. Dice, le está diciendo a Félix, ¿ya? Un gobernador. Pero te confieso, dice, que según, lo voy a leer acá para que no se me vea el ojo blanco. Miren. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿ya? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, en la Torá, ahí dice en la Torá, ¿ya? Y en los profetas están escritas. ¿Ya? A él lo estaban acusando, eso es otro tema, ¿ya? Lo estaban acusando, si usted va al 24:5, anótelo, revíselo, ¿ya? Dice así el 24:5, unos judíos, los principales judíos, no el pueblo judío, los principales,
algunos cabros que andaban ahí revolviéndola. Dice, ante Félix lo acusan, porque hemos hallado, mire cómo lo tratan a Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla, mire cómo le decían a todos los seguidores, y cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿ya? De los nexerines, ¿ya? De los nazarenos. Lo acusa y luego él hace su defensa. Y le dice, no pueden probar las cosas que ahora me acusan, no pueden probarlas porque no es así, son mentiras. Le dice. Y el 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, que llaman secta, ¿ya? Así sirvo al Dios de mis padres. ¿A quién se refiere? El Dios de mis padres. Padre Abraham, Isaac y Jacob. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, el apóstol Pablo guardaba la ley y los profetas. Amén. Lo hacía así. ¿Podía transgredir eso? No. No, porque no, los apóstoles eran judíos, eran de ahí, de Judá, de Jerusalén, con una cultura y una riqueza de la palabra de Dios, que eran celosos. Recuerde que el apóstol Pablo era fariseo de fariseo, doctor criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era de la escuela de Gilel. Doctores de la ley. Entonces, conocían y sabían, y el apóstol Pablo era celoso, así como lo era Pedro, un pescador que había estado pescando toda su vida y que se había encontrado con el maestro. Aún él guardaba las leyes levíticas del comer y no comer. Entonces, nos encontramos con una cultura que está en su cultura. Para ellos, algo que es inmundo es basura. Para ellos. Para los gentiles que nos hemos deslizado por lo justo. Esto es rico. Puede ser estiércol, pero si lo encontramos rico, lo comemos. Aunque esté prohibido en la palabra. ¿Prohibido por qué? Por nuestra salud. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios creó animales para que recojan la basura, para que se coman los animales muertos. Creó todo un sistema, todo un ecosistema, donde puso animales comestibles y otros no. Entonces, miren lo que dice. Vamos, otro. Romanos 3:31. Dice el apóstol Pablo, su nombre, Saúl. Romanos 3:31. ¿Ya? El 31 que omitió Martín Lutero, que lo quería sacar de la Biblia. Martín Lutero leyó en Romanos hasta 3:30 nomás. Y si usted no lo cree, búsquelo ahí en Google. Está, él tenía serias diferencias con este pasaje y también con el libro de Santiago, que también él quiso sacarlo de la Biblia. Gracias a Dios, la Iglesia Católica no lo agarró, porque como no entendían, o si no, no existiría esto. ¿Ya? Dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá, la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos, la ley es pura, la ley es santa, la ley es buena. Wow. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le puse estos versículos que no tienen nada que ver con comida? Es para que sepamos más o menos qué es lo que el apóstol Pablo guardaba. ¿Ya? Él guardaba la ley.
guardaban la ley, los apóstoles guardaban la ley y la Torá, porque era hasta parte de su cultura. ¿Ya? Entonces, estamos leyendo esto de los Hechos y Romanos 3, ahora nos vamos a ver Romanos 14, conociendo que el apóstol Pablo no puede transgredir la palabra. No puede enseñar. ¿Ya? Segunda de Pedro estaba, ¿no? ¿No? Sí, pongamos esa. Mire, otra cosa acerca de Pedro. Tenemos que tener en cuenta todas estas cositas, hermanos, de Pablo, tenemos que tenerlas en cuenta antes de interpretarlo. Antes de interpretar a Pablo, mire lo que dice Pedro de Pablo. Mire, segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ya? Pedro le está escribiendo a los de Gálatas, para que usted sepa. ¿Ya? El 16, casi en todas sus epístolas, Pedro está diciendo de Pablo, casi en todas en sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no conocen la Torá, eso es indocto, no conocer el documento, e inconstantes, ¿ya? Tuercen, cambian las palabras de Pablo, como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso es un argumento para saber y para poder interpretar a Pablo. Amén. Amén. Vamos al 14. Vamos a revisar rápidamente. ¿Me queda tiempo, no? ¿Sí? Ya, vamos. ¿Comer o no comer? ¿Qué dice? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Anote, débil en la fe. ¿Ya? Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, ¿ya? Otro que es débil come legumbres, ¿ya? O sea, aquí está mencionando que el débil no come carne, ¿ya? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Ya? ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día lo hace del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pero porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Vamos. ¿De qué se está refiriendo? Si uno no entiende contexto, hermano, si uno no entiende lo que pasaba en este tiempo, se está refiriendo a los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Los que comen legumbres nomás, no quieren comer carne. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de ese tiempo? Aquí nos aparecen unos veganos, que comen legumbres, los débiles en la fe. Pero el otro come carne, que no ha, ¿ya? El que come carne. Entonces, viendo que el apóstol Pablo guardaba la ley, los profetas,
viendo que el apóstol Pedro dice que malinterpretan los escritos del apóstol Pablo, que Pedro dice eso. Entonces, cuando llama a comer, cuando el apóstol Pablo llama a comer, está enseñando sobre comer. ¿Usted cree que esté hablando en contra de la ley de Dios? ¿De comer cualquier cosa? No, ¿verdad? No podría. No podría. Solo es sentido común. ¿Ya? Solo es sentido común. Entonces, ¿a qué se referirá? Bueno, en aquel entonces, así como en Roma, como en Corintio, ¿ya? Se hacían sacrificios de animales a los otros dioses. A los otros dioses. Entonces, y algunos, como eran sacrificados los animales y los vendían en la carnicería, el apóstol dice, el que quiera comer un rico lomo vetado, ¿eh? Puede comerlo. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice el apóstol Pablo, que es lo mismo que pienso, los dioses no existen. Los dioses no existen, chiquillos, los dioses no existen. Así que por más que hagan sacrificio a los dioses, da lo mismo. Cómprese su kilito de lomo vetado y coma. Pero algunos que eran débiles en la fe, no querían comer. No, eso fue sacrificado a los dioses. ¿Ya? Entonces, se produce eso. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, el que come carne, que coma, tranquilo. No está hablando en ningún caso de comida inmunda. Está hablando siempre en el contexto de la debilidad por los sacrificados. Uno puede ver en el contexto de los escritos todo aquello que sacrificaban a dioses paganos. Y el apóstol Pablo dice, los dioses no existen, chiquillos. Los dioses no existen. Solo hay un Dios. ¿Ya? Así que coman tranquilo. Pero, mire, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Está hablando de los débiles en la fe, porque algunos quieren comer y otros no quieren comer, pero usted tendría que ir al contexto de las cosas y ver qué sucedía en Roma. Los romanos tenían una religión, ya, que era el mitraísmo. Cuando mataban los animales, mire, cuando mataban los animales le sacaban la sangre y pescaban los jarros con sangre y se bañaban en la sangre. El mitraísmo hacía eso. Ya se bañaban, hacían sus rituales de sangre, bañarse en sangre, y entonces todo eso era un ritual. Y la carne luego era vendida, era repartida y vendida. Entonces, en las carnicerías se vendía este tipo de carne. Entonces algunos no querían comer, no querían comprar. No querían comprar como si fue sacrificado a los ídolos. ¿Ya? Entonces, eso lo vemos en Corintios 10. Mire, avancemos. En Corintios 10, 1 Corintios 10, ¿ya? Siempre también te sacan esto. En el 25 siempre está, ¿ya? Dice así, del 23 en adelante. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿ya? O sea, ten cuidado con el otro. ¿Ya? De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, mire,
Mas si alguien nos dijere, pareciera que aquí que el 27 nos dice algo, ¿ya? Si un incrédulo os invita y queréis ir, dice, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar por motivo de conciencia. Sin preguntar qué. Preguntar, ¿esto es cerdo? Esto es... No, mire lo que dice, aclara. Aquí lo aclara en el 28. Mas si bien os dijere, o sea, la conciencia, ¿a qué se está refiriendo? Esto fue sacrificado a los ídolos, ¿ya? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, mire, el problema que existía ahí era justamente el tema de los sacrificios, de estos becerros, de estos corderos, ¿ya? Y el apóstol dice, si te invitan a comer, come tu rico lomo vetado, tu rico pollo, cómpralo, cómelo. Pero si el carnicero te dice, o el que te invitó te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, te está diciendo, ¿vas a comer esto? ¿Vas a comer esto? Que fue sacrificado tú siendo descendiente de Israel. ¿Vas a comer esto? Entonces, para que él no se complique, no lo comas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nunca se está tratando de animales inmundos. Todo se trata en el contexto de animales sacrificados a los ídolos. Nunca. Si así fuera, si el apóstol Pablo estuviera recetando que sí se puede comer animal inmundo, estaría quebrantando lo que él cree y lo que él afirma creer. Entonces, no es así. Ahora, en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, se establece que no hay que hostigar a los gentiles, que no hay que hostigarlos poniéndole las leyes, ¿ya? Las leyes, no hostigarlos, sino que se les escriba 4 cosas, ¿ya? Que se abstenga de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Aquí nos encontramos con este problema, que se abstengan de aquellas cosas. Entonces algunos débiles en la fe, dice el apóstol Pablo, algunos no quieren comer, no quieren comprar, porque hay que abstenerse, si los dioses no existen. Si usted lee el contexto de todo Corintios 10, ¿ya? Habla de la idolatría, ¿ya? Y ahí uno ve que los dioses no existen, solo hay un Dios verdadero, los demás son inventados por la mente humana, son vanidades de los hombres, los profetas también lo anuncian así. Entonces, todo el contexto de comida, que pareciera que estuviera hablando de comida, nunca está hablando de animales limpios o animales sucios. Si no hay nada que discutir para el apóstol Pablo, no hay nada que discutir. Para el apóstol Pedro no hay nada que discutir. Estos son animales limpios y estos son animales sucios. El tema que se está tratando es lo sacrificado a los ídolos. Entonces, se sacan de contexto las palabras y nos habían enseñado solo un versículo. Entonces te dice, alguien llega, pastor, ¿yo puedo comer de todo? Y el pastor dice, 1 Corintios capítulo 10, verso 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Te enseñan un versículo. Pastor, ¿se puede comer? Dios hizo limpio todos los alimentos, bajando el lienzo ahí delante de Pedro. Pedro mata y come. Entonces, usando un versículo, destruyen la ley de Dios. Y se afirman que es rico, que es exquisito, y no hay duda, nuestra cultura comía de todo, pero alguien dijo, hermano, cantábamos, lo dijo mi hermano Pablo, y yo lo conecté con una canción. En los años 80 cantábamos Tengo vida nueva, y cantábamos y tengo vida nueva.
hermano, ¿realmente tiene vida nueva viviendo como vive el resto? ¿Comiendo lo que está prohibido en la Torá de Dios? ¿Tiene vida nueva? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tiene los mismos deseos, los mismos anhelos, las mismas luchas. ¿Cuál es la vida nueva? La vida nueva está en sus rieles, está en caminar bajo lo que Él estableció. Aleluya. Y eso es lo que vino a corregir Yeshua, a que volviéramos al redil, al pueblo de Israel. Amén. Entonces, todo es sacado de contexto. No, que unos pueden comer, que otros no coman, que todo está sacado de contexto. Y al sacarlo de contexto, al no ver de qué se trata, te toman un versículo y por causa de tomar un versículo y no el contexto, nos hacen quebrantar la ley de Dios y nos dejaban. Bendito sea su nombre, que ahora podemos revisarlo. Y nos hacen caminar incorrectamente, con vacíos legales. Y dice, pero Cristo me hizo libre. ¿Libre para qué? Libre para que no peques. Cristo te hizo libre para que no peques, para que no vuelvas donde saliste, para que tu vida realmente sea distinta. Un pueblo santo. Amén. Vamos a otro más duro. Vamos a Timoteo. Bueno, 1 Timoteo capítulo 4. Mire, si tú ese en este contexto, Yeshua vino a decir que volviéramos a la ley de Moisés. Al menos se lo dijo a los judíos, ¿ya? De su tiempo. A todos ellos que vuelvan. Ustedes han por guardar sus tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. ¿Ya? Levítico 11 es mandamiento. ¿Ya? Está ahí en su instrucción de los alimentos. Y cuando termina la instrucción dice, sed santo porque yo soy santo. Así dice. ¿Ya? Entonces, Yeshua guardaba mandamientos. Los apóstoles guardaban mandamientos. Entonces, en ese contexto, mire lo que dice el apóstol Pablo, que guardaba la ley de Dios y los profetas, creyendo en todo lo que sus padres decían. Padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? El Dios de sus padres. El único Dios, el Dios de Israel. El único Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿ya? Algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe. Analicemos eso. ¿Qué es fe? La fe es la emuná. La emuná es fidelidad a la verdad. ¿A qué verdad? A la Torá, a lo que está escrito. ¿Ya? Si usted no tiene eso conectado, usted se desconecta y usted está siguiendo un camino diferente. ¿Ya? Por lo tanto, la apostasía, amado hermano, es aquellos que han dejado la Torá. Todos dicen, volvamos al capítulo 15 de Hechos 15, todos dicen, no, que a los gentiles se les dio 4 leyes nomás. 4 leyes, que dejen de fornicar, que dejen los sacrificados, que los ahogados y sangre. 4 leyes nomás y eso nomás tienes que cumplir. Entonces pueden matar, entonces pueden robar, entonces pueden irse con la vecina. Parece que no era tan así. ¿Por qué? Porque nos sigue leyendo, hermano. Nos sigue leyendo.
Siga leyendo más abajito, dice, porque Moisés tiene quien lo enseñe de tiempos antiguos en cada sinagoga los Shabbat. O sea, ¿qué dice eso? Escríbanle 4 cosas para que empiecen, porque los sábados van a aprender la ley de Moisés. Eso dice. Eso dice. Entonces, sigamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Yo le digo, como algunos por ahí nos mencionan todo esto. No, esa es doctrina de demonio. Doctrina de demonio es estar enseñando los mandamientos. Doctrina de demonio es estar volviendo al Padre, a las sendas antiguas. Oh, ¿a qué se habrá referido el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, siendo que el apóstol Pablo guardaba los mandamientos, guardaba el camino antiguo, con la fe en Yeshua como Salvador, como puente, porque tenemos a un Dios y a un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre? Entonces, dice, por la hipocresía de mentirosos, gente que inventó cosas, porque lo que está establecido está escrito, pero gente que inventó cosas, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Quién prohibió casarse? Después que mueren los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, ¿qué nace? Nace la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Prohíbe casarse a los curas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí la verdad es la Torá, el camino, la vida. ¿Ya? Entonces, lea bien, pues, prohibirán casarse y mandarán abstenerse ¿de qué? De alimentos que Dios creó. Vamos otra vez, vaya al Strong y ponga alimentos que Dios creó. Levíticos 11. Alimentos aptos y alimentos no aptos. Cuando habla de alimentos que Dios creó, está hablando lo que se puede y lo que no se puede. Para que con acción de gracia, claro, participen de ellos los creyentes. O sea, gracias Señor por este alimento que me das, porque esto es alimento, porque lo otro no es alimento, porque el rico cerdo no es alimento. Y si para usted es alimento, usted está en contra de lo que Dios escribió. No vaya a ser cosa que por sus pensamientos, por la filosofía de hombre, porque aquí no se trata de que caminemos de acuerdo a lo que nosotros queremos creer o no. No, se trata de caminar por lo que Él estableció. Amén. Amén. Dice, porque todo lo que Dios, al 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ya, entonces, usted, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ningún médico le va a decir que el cerdo es bueno. Ninguno. 0 carne, 0 proteína, pura grasa, grasa de la peor. No es sabio Dios que supo hacer las cosas. Entonces, porque todo lo que Dios creó, ¿qué creó como alimento? ¿Qué creó como alimento? Eso es ver la palabra con ojos hebreos.
con ojos de la Escritura. Con lentes griegos, usted va a leer y va a decir todo lo que Dios creó. Ay, usted mete a todos los animales ahí. Todo lo que Dios creó. Bueno. No, todo lo que creó como alimento. Los apóstoles no pueden enseñar otra cosa. Ahora, a los nuevitos, amados hermanos, no se les puede exigir, y esto no es una exigencia, si es el ir conociendo, el ir aprendiendo, el ir caminando. ¿Ya? Entonces, damos gracias al Señor por lo que Él creó como alimento. Eso es el lente hebreo. Lente griego, todo lo que creó, vengan las pezuñas, vengan las pezuñas, las patitas de chancho, vengan las prietas, vengan todas las cosas las cuales el Señor le dijo que no es apto, se lo dijo a Noé, se lo dijo desde el principio, lo estableció, lo cumplieron los profetas, lo cumplió, el pueblo de Dios cumplía, y aquellos que no querían cumplir dejaron de ser pueblo. Imagínense, aquel que no quiere cumplir deja de ser pueblo. Entonces, no es algo que uno esté imponiendo. Alguien podría decir, el pastor está enseñando, está prohibiendo comer. Hermano, en vez de decir, la iglesia está prohibiendo comer, ¿por qué mejor nos dice, nos están enseñando a comer? Nos están enseñando a comer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ve que cambia los lentes? Cámbiese los lentes. Vea la Escritura con lentes hebreos. Aleluya, con lentes de santidad. Amén. Aleluya. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiero explicar eso. ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué tendríamos que orar? Y aquí usted tiene que ubicarse en el contexto de las cosas. ¿Por qué tendríamos que orar por algo que Dios creó y lo hizo bueno? ¿Sabe por qué? Porque eran ofrecidos en sacrificio a otros dioses en ese tiempo. Un vacuno era ofrecido, un becerro, un cordero, era ofrecido a los dioses. Entonces, por medio de la oración, Señor, gracias por este alimento, no importa que haya sido sacrificado a otros dioses, porque otros dioses no existen, ellos hacen sus rituales, y yo disfruto de este pedacito de lomo vetado. Bueno, ya sabe qué carne me gusta. Amén. Es una forma sencilla de explicar la palabra, hermanos. Nunca Dios va a escribir algo y lo va a borrar. Nunca. Nunca Jesús pudo irse en contra del Padre. Es más, Él dijo, vengo a cumplir. Y yo no hablo de mis propias palabras. Él hablaba las palabras que estaban escritas para que su pueblo volviera, se arrepintiera. A la gente no le gusta que le hablen de esto porque le tocamos sus ollas. Mire, para el final de los tiempos, mire, vamos a ver. Isaías 65:4. Anótelo y búsquelo. Isaías, el gran profeta, dice, vamos a buscarlo para tomar otro texto un poquito más amplio y que usted no me diga, pero está usando un puro versículo. ¿Ah? Lo mismo que yo digo. Dice, mira, el subtítulo dice, castigo de los rebeldes. Castigo de los rebeldes. Dice así, fui buscado por los que no preguntaron por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba a mi nombre, heme aquí. Extendí mis manos todo el día
a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, sus ideas. Ustedes no, caminar detrás de Dios es caminar bajo lo que Él estableció, no nuestra idea, ¿ya? Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Mire, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Me va a decir que Isaías se equivocó, ¿no? Profeta de Dios, guardando la palabra de Dios. Miren, el 66. Usted tiene que saber que el 66 habla sobre la restauración de Israel, sobre el reino milenial, cuando venga a reinar Yeshua. ¿Ya? Mire lo que dice. Vamos a ver el 16. Le voy a leer el 16 para llegar al 17 ya. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. A todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. O sea, una masacre de gente impía. Los que se santifican, dice. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Uno tras otro. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Tremendo, ¿no? Obedecer a la palabra de Dios y venir a una vida nueva. Y lo dice Pedro, ¿ya? En Pedro. Mire, se lo voy a leer. No lo tengo anotado en la pantalla. Dice, por tanto, Primera de Pedro 1:13 en adelante, dice llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach, Jesucristo, sea manifestado. O sea, cuando venga de nuevo. Como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Si todo se tratara de creer nomás, ¿verdad? Aquí no está hablando de obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Ya? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes decíamos, el costillar es rico, el costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Ah? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Porque escrito está, el 16, porque escrito está. ¿Ve? No está diciendo palabras de él, está diciendo lo que está escrito. ¿Ya? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si usted puede ver, no creo muy lejos, aquí yo tengo una reseña y dice, sed santo porque yo soy santo, y nos da Levíticos 11, 44 y 45. Levíticos 11, 44 y 45. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Levíticos 11, 44 y 45. Vamos a verlo. Con esto terminamos. Dice 44. Porque yo
soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la instrucción acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, ha dicho el Señor. Amén. Duro es cuando no sabemos que comemos y que nos alimentamos mal. Si Dios dijo que no habían cosas que no se podían comer, ¿sabes por qué? Porque nos mantiene limpios. No solo en conciencia, no, es más allá de un tema de conciencia. Es un tema de salud. El cerdo tiene un montón de enfermedades, grasas saturadas. Y no solamente el cerdo, hermano. Usted va ahí a Deuteronomio también, habla de esto, sobre los mariscos, sobre los peces que no se pueden comer. Y ya eso lo dimos en la clase pasada. Son los peces que comen las cosas sucias del mar, de los ríos. Generalmente en los ríos solo hay bagres que no se pueden comer. Son los peces que no tienen escamas, ¿ya? Son culebras marinas. Son culebras marinas. Entonces, Dios hizo todo perfecto. Y Dios manda esto para que nos cuidemos. Para que nos cuidemos. Si alguien se atreve a decir que esto ya es antiguo, esta ley es para el pueblo de Israel, eso, amado hermano, es mentira. Porque el Señor le dijo a Moisés, una misma ley para el natural como para el extranjero. Son las mismas leyes, Dios no tiene doble estándar. Para un pueblo unas cosas y para otros sí. Para el pueblo de Israel el sufrimiento y para los gentiles viva la fiesta. No es así, no es así. Nosotros somos injertados. Nosotros somos injertados en la nación de Israel. Entonces, tanta malentendido, hermano. Bendito sea su nombre que nos da la oportunidad de corregir. Si alguien quiere corregir, eso ya es tema suyo. ¿Ya? Ya es tema suyo. Si usted quiere corregir su alimentación, sabe que hay un montón de enfermedades que la gente tiene. ¿Sabía usted que en Chillán la cantidad de enfermedades que hay al estómago, por causa de las longanizas, es tremenda, por la grasa del cerdo? Aunque son ricas, entonces ya nuestros pensamientos, no, es que es muy rico, pero ¿cómo va a ser malo esto? Pero si la palabra lo dice que es malo. No querer entender, no querer caminar en la pureza de su palabra. El Señor les bendiga. Usted puede ver y analizar bien en contexto, con lentes hebreos. Si es con lentes griegos, bueno, usted va a estar comiendo lo que se mueva, todo lo que se mueve. No es así, no es así. Hay cosas que son inmundas, que no están aptas para nuestra alimentación y hacen daño a la salud. Y hacen mucho daño. Es mejor comer lo santo, lo kosher, lo que fue apartado como alimento, aleluya. Y de eso damos gracias. ¿Y sabe de qué tenemos que dar gracias? De que el Señor abriera nuestros ojos. Porque no solo nos hacemos un bien, sino que también le agradamos a Él. Porque tratamos de cumplir su voluntad. El Señor les bendiga. ¿Quiere dejar de estar enfermo? Deje de comer aquellas cosas que no son aptas. No se asuste.
es solo para los que quieren. No todos quieren hacer la voluntad del Padre. No todos. Yeshua, para nosotros, anoche lo decíamos, es nuestro ejemplo a seguir. No nuestra excusa para no cumplir. Bendito sea su nombre. Gracias te damos, Dios eterno, por la claridad de tu palabra, Señor. Gracias por hacernos ver tu escritura en unión. Toda la escritura, Señor. Que tu escritura no se separa. Tu escritura no se separa, no es un nuevo periodo, Señor. Sino que el reino de los cielos, la verdad de los cielos, es la que estaba establecida antes. Y que los hombres han venido dejándola por tanto tiempo, Señor. Diciendo e inventando herejías, Señor, en contra de tu nombre. Diciendo que Jesús murió por animales inmundos, Señor. Perdona, Señor, la ignorancia y trae a tu pueblo, Señor, al conocimiento de tu verdad, a la salud espiritual, a la salud del cuerpo, a la salud del entendimiento, Señor. Levanta a tu pueblo, levanta a Efraín, levanta a los judíos, Señor, mezclados en esta franja, Señor, de tierra, en esta Latinoamérica, Señor. Aquellos que son descendientes y no lo saben y están en Roma. Despierta a tu pueblo, eterno Padre, despierta a tu pueblo para que volvamos a casa. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach, el justo de justos, aquel que vendrá a reinar. Y decimos, que venga tu reino, Señor, que venga. Te invitamos, Señor, a que vuelvas, vuelve, Señor, vuelve, Señor, vuelve. La tierra, Señor, te necesita. Esta humanidad, Señor, te necesita. Cansados estamos de nuestros caminos. Cansados, queremos verte a ti, queremos verte reinar, queremos verte hacer justicia, Señor, establecer el orden, establecer las cosas hermosas, Señor, de tu palabra, que la ley salga de Jerusalén, como dicen los profetas, Señor. Oh, Señor, te invitamos a que vuelvas, deseamos que vuelvas, Señor, que vuelvas. Ya ha pasado mucho tiempo, Señor. Ya ha pasado mucho tiempo. La humanidad te necesita. Corrígenos, Señor. Corrígenos. Corrígenos. Corrígenos, Señor. Corrígenos, Señor. Enséñanos en tus caminos. Enséñanos en tu verdad, Señor. A caminar conforme a tu palabra. A caminar conforme a tu palabra y no conforme a las ideas de los hombres, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellos que quieren entender y abren su corazón para entender. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.